Dios le bendiga, mi hermano. Muy agradecido, Señor, de poder estar nuevamente aquí compartiendo su palabra, compartiendo este servicio de predicación con ustedes. Honrado de parte del Señor, no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Señor hace en nuestra vida. Así que agradecido de esta oportunidad que nuevamente me brinda el Señor. Y vamos a orar, como siempre lo hacemos para comenzar este servicio de predicación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por poder compartir un día más tu palabra, por un día más poder estar frente a ti, Señor, compartiendo esta palabra, este alimento que es para cada uno de nosotros, poder alabar y glorificar tu nombre. Pero si hemos llegado hasta aquí es porque tu misericordia lo ha permitido, porque tú has sido con nosotros, porque tú eres el guerrero fiel que va con nosotros dando la batalla, dando esta batalla de la fe, Señor. Eres tú el que va dando esta batalla día a día con nosotros, no es nuestra fuerza, sino eres tú con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos creído a ti, y gracias porque tú no nos has defraudado y nunca lo harás. Al contrario, somos nosotros los defraudadores muchas veces. Padre, habla mi vida, habla la vida de mi hermano, ocupa mi vida, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Señor, en ti confiamos y que sea tu Espíritu Santo tomando dominio de cada uno, del que habla y de los que oyen. Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Mateo, San Mateo 26. Y vamos a leer algunos versículos. Ya me conocen. Vamos a ir al 31 primero. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el canto del gallo me negara 3 veces, antes que cante el gallo me negara 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Que el Señor nos bendiga. Acá tenemos algo que muchas veces hemos oído, que es la negación de Pedro. La famosa negación de Pedro. Pero vamos a empezar cuando estaban todos reunidos. Tenemos a este Pedro que es del círculo íntimo del Señor. Como se dice hoy día, sería del círculo de hierro de Jesucristo. Era un discípulo que el Señor lo llamó, y Pedro dejó todo, dejó la pesca, dejó la ciudad donde vivía, dejó su provincia y estaba siguiendo a Jesús de corazón, y estaba allí cerca de Jesús. Y era de ese círculo íntimo de Jesús. Era una persona voluntariosa, atalantrada. Sabemos que fue el primero que después va y le corta la oreja al soldado. Y en eso estaban cenando y cantando el himno, realmente cantando el himno, cuando Jesús le dice: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche. Es decir, todos dirán no, me negarán. Cada uno se irá como oveja sin pastor.
Porque en la aflicción uno huye. Cuando hay miedo, cuando hay peligro, ¿no se acuerda que lo hemos conversado? Uno huye. ¿Se acuerda que la predicación pasada, aunque no tiene que ver con lo mismo, David huyó para protegerse, pero huyó? Entonces, en este caso, se iban a escandalizar. Como ya estaba escrito en Zacarías 13:7, estaba profetizado, tenía que suceder así. Pero después, y entonces, nuestro hermano Pedro le dice al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí tenemos alguna enseñanza muy linda. Primero que nada, muy linda para nosotros como cristianos. No sé si en su momento fueron tan lindas para Pedro, pero Pedro no creyó a las palabras de Jesús. Negó la profecía que Jesús hizo referente a él. Su reacción fue de negación. Es decir, le dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, aunque todos dudan, yo no lo haré, yo no me escandalizaré. Es decir, negó lo mismo que le estaba diciendo al Señor, no creyó a lo que Dios estaba diciendo de él. Tenemos un Dios omnisciente, un Dios que conoce lo que va a pasar. A Dios no le sorprende lo que nosotros hacemos en el futuro, porque Dios ya sabe lo que tú vas a hacer en el futuro. Dios ya sabe lo que tú vas a negarlo, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a caer o lo que te va a ir bien. Dios ya sabe las circunstancias que vienen. Recuerdo que tenemos un Dios que no ve el tiempo como lo vemos nosotros, presente, pasado, futuro. Él no ve el tiempo lineal, digamos. Él ve el tiempo omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él conoce lo que va a pasar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Y este Pedro, que fue el que caminó sobre el agua y se empezó a hundir, pero después miró el rostro de Jesús. Este Pedro que estuvo en las multiplicaciones del pan, que estuvo en las multiplicaciones de los peces, este Pedro no creyó cuando el Señor le dijo: tú también me vas a negar. Él le dice: yo nunca lo haré, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos dice: tú vas a... ojo con lo que estás haciendo, ojo por dónde vas, ojo? Y el Señor te habla y me habla: Cristian, no, Señor, si yo no voy a caer. Cristian, no, Señor. Ahí va el Cristian. A ti, hermano, hermana, no lo hagas. No, Señor, no lo voy a hacer. No, Señor. Y ahí estamos, negando al Señor, porque no le creemos a la palabra del Señor. Pedro no creyó a lo que el Señor le estaba diciendo. Es decir, porque el Señor le dice: todos se escandalizarán de mí, todos. Es decir, no dijo tú no, Pedro, dijo todos se escandalizarán. Pero Pedro se creyó diferente a los demás. Él amaba a Dios. Él sí, ciertamente él amaba a Dios. Si esto no quiere decir que uno no ama a Dios. No va por ahí. No quiere decir que yo no ame a Dios. Uno puede amar a Dios, pero cuando uno no escucha la voz de Dios, cae. Cuando uno no hace caso a lo que el Señor nos dice, uno cae y se equivoca y se frustra y defrauda a Dios, o uno siente que defrauda a Dios. Pedro y dijo no, se sintió como que tal vez era diferente, porque dijo: yo no lo haré. Y el Señor le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahí va Pedro y dice: aunque sea necesario morir contigo, no negaré. Y después todos los discípulos dijeron lo mismo. Es fácil decir que somos cristianos cuando estamos todos juntos, cuando no está pasando nada, cuando el Señor está en medio nuestro y está en todo momento con nosotros. El Señor siempre está en todo momento, pero estaba ahí con ellos en una relación personal íntima. Pero ¿qué pasa cuando están los problemas? Cuando están las dificultades, el Señor fue arrestado. Cuando nos vamos alejando del Señor, el Señor fue arrestado y los discípulos se dispersaron cada cual como ovejas sin pastor, como lo dice la profecía. Ahí ya viene la prueba de la fe, viene
la persecución. Recuerde lo que dice en 1 Corintios 10:12. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y Pedro creyó estar firme, pero negó a Dios, y Dios le dijo, Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Y él le dijo, no, Señor, y le volvió a decir, no, Señor, aunque todos te negaren, yo no, Señor, si yo no voy a caer, Señor, si yo sé por dónde voy, Señor, si yo sé por dónde voy, tranquilo, Señor, tú tranquilo nomás, Señor. Y ¡pam! Y sorpresa, ¿qué pasó más adelante? Pedro estaba sentado fuera en palacio, en el patio, y se le acercó una criada y le dijo, ¿tú estabas con el Galileo? No, primero lo negó delante de la gente. Y después le dijeron, tú estabas con el Nazareno. Y ahora negó con juramento. No, yo no lo conozco, juro que no lo conozco. Y tercera vez, tú estabas con él. No, yo no lo conozco. Y ya juró. Aquí dice que él ya comenzó a maldecir, a jurar. No lo conozco, no lo juro. Y a maldecir. Yo no voy a maldecir. Pero imagínense, y maldijo. Y enseguida el gallo cantó. El Señor le avisó lo que iba a pasar. El Señor le avisó a Pedro, porque el Señor todo lo conoce. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha avisado las circunstancias? El Señor nos ha dicho, va a pasar esto. Todos van a fallarme, le dijo el Señor. Pero Pedro dijo, no, yo soy diferente. Pedro no confió en Cristo en ese momento. A la palabra de Cristo, Pedro confió en lo que él creía tener, en lo que él creía que ya había aprendido del Señor, lo que ya sentía que el Señor le había dado, y con eso él se sintió un súper cristiano, un súper seguidor. Él había estado en la multiplicación del pan, había estado en la prédica, en las bienaventuranzas, él había estado en todo momento con el Señor, vio los milagros, vio con el Señor cuando resucitó a los muertos, vio cuando el Señor curaba. Él ya había visto mucho con el Señor. Vio cómo el Señor levantaba a los muertos, vio cómo el Señor hizo su ministerio, le siguió al Señor, vio la tormenta, vio cuando el Señor calmó las aguas. Él vio cosas maravillosas del Señor y vivió cosas maravillosas con el Señor. Y él creía que ya lo había vivido todo con el Señor. Y confió en su fuerza y le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Pero cuando se vio en la aflicción, cuando se vio en la persecución, cuando vio que su vida corría peligro, y volvemos lo mismo otra vez, cuando vio que la aflicción lo acechaba, se fue alejando. Se alejó, confió en su fuerza y terminó negando. Y el Señor le advirtió. Tal vez el Señor le quiso advertir para que no sucediera, pero Pedro no, desde el minuto uno en que el Señor le advirtió, él confió en él, le dijo, aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me escandalizaré. Podría haber sido su respuesta, Señor, ayúdame a que así no sea. Pero a veces nuestra pasión, nuestra, ¿cómo decir la palabra? No arrebatamiento, nuestro ser apurado, nos juegan una mala pasada. Debemos confiar en lo que dice el Señor, aunque a veces sea malo, aunque a veces el Señor muchas veces nos dice, no hagas esto. Debemos confiar en la voz de Dios, escuchar lo que Cristo nos dice. Pedro no negó, y antes que el gallo cantara 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro llora, en algunos está representado como que Cristo le miró, que justo siempre en las películas está representado así, pero si uno lee los evangelios, como que cuando pasó, yo estoy haciendo una escena de la película para que tenga una escena física, me lo imagino que está Pedro ahí negándolo por tercera vez y justo mira y el Señor lo mira y se cruza su mirada y él se acuerda lo que el Señor le dice y él se acuerda lo que dijo antes que el gallo cante 3 veces y Pedro lloró amargamente. Y en ese llanto desconsolado, Pedro debe haberle pedido perdón al Señor. Señor, teníais razón. Señor, ¿qué hice? Señor, la embarré. Señor, me equivoqué. Señor, caí.
Muchas veces Dios nos advierte, pero cuando caemos y estamos ahí desconsoladamente, vemos la mirada del Señor. Vemos la mirada y vienen las palabras de Dios a nuestra vida, recordándonos: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. No, Señor, no. Y ¡pap! Que el otro lo niega. ¿Cuántas veces yo y usted no nos ha pasado? El Señor te habla: Cristian. No, Señor, si no va a pasar. No te preocupes, Señor. Porque confiamos, porque hemos vivido cosas maravillosas como Pedro con el Señor. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades. El Señor nos ha quebrantado. El Señor ha hecho milagros con nosotros. Pero es por misericordia, no porque nosotros seamos mejores que otros. Es por el gran amor que Jesús nos tiene. No es porque Pedro fue más, no es porque yo soy más. El Señor no me usa mi vida porque yo soy mejor que usted o usted es mejor que mí. Pedro no era mejor que Santiago, que Juan o que cualquiera de los discípulos. No, es la misericordia y el amor de Cristo para cada uno. Eso es lo que hace diferente en nuestras vidas. Y Pedro confió en él, le dijo: no, Señor, no te voy a negar. Pero después tuvo que llorar desconsoladamente, amargamente. Y me imagino yo que en ese llorar amargamente se recordó todo lo del Señor le había dicho. Y pidió perdón a Dios. Y le perdonó Dios. ¿Y cómo sé que le perdonó Dios si por lo menos aquí en Mateo no me lo dice? Porque si vamos al libro de los Hechos, vemos a un Pedro que dio un discurso poderoso, donde se convirtieron muchos. Vemos en el libro de los Hechos discursos maravillosos de Pedro, usado por el Espíritu Santo de Dios, donde se convertían. De hecho, dice que se convertían, recibían la palabra, eran bautizados y se añadían un día 3.000, otro día tanto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo. El Señor perdonó a Dios y Dios ocupó a Pedro. Pero Pedro tuvo que ser quebrantado y darse cuenta que él tiene que confiar en el Señor. Darnos cuenta que debemos confiar en el Señor. Que no somos nosotros, es Cristo. El Señor nos advierte y muchas veces no oímos su voz. Y queremos ser nosotros sobre el Señor. Y queremos ser... Y a veces no lo hacemos de malo. A veces no lo hacemos de malo personas, ni que no amemos a Cristo, lo hacemos de arrebatados, de impulsivos, de confiados en nosotros mismos. Confiemos en el Señor, creamos en el Señor. Y si el Señor nos avisa las cosas, oigamos la voz de Dios. Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro en un mismo tiempo. Él ya está viendo lo que viene para mí mañana, para usted mañana. Si el Señor le habla, no pelee con el Señor, no rezonguemos con el Señor. El Señor sabe lo que es mejor y el Señor sabe el porvenir y por algo nos dice las cosas. Doy gracias a Dios por esta palabra que ha hablado primero a mi vida. En realidad no era mucho una infidencia, era esto, casi 5 líneas las que anoté, 5 o 10 líneas, no como otras veces. Realmente me dejé en las manos del Señor. Y el Señor ha hablado a mi vida, hermano, y a su vida espero que también sea. Confiemos en el Señor. No esperemos llorar desconsoladamente una vez más, porque ya no ha pasado. Todos hemos sido Pedro alguna vez. Y es el título de esta predicación. Todos hemos sido Pedro alguna vez. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque tu palabra haya hablado a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Señor, bendice nuestra vida, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y todo esto es para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga a mi hermano y muy agradecido del Señor de poder compartir una vez más su palabra.